En Albacete ya existieron desde mediados del siglo XIX algunos movimientos asociativos de médicos sin ningún respaldo legal, como las Juntas de Sanidad, la Alianza de las Clases Médicas o la Academia Médico-Farmacéutica. En 1893 se creó el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y tan solo 2 años después, concretamente el 6 de agosto de 1895, el médico don Elías Navarro, con ayuda y visto bueno del alcalde de Albacete y también médico don Juan Dusac, fundó el Colegio Médico del Partido de Albacete. La primera ubicación que tuvo fue una dependencia en el edificio llamado Casa Lonja, en la Plaza Mayor. Los colegios oficiales de médicos fueron obligatorios a partir de 1898, con la publicación de unos estatutos firmados por la reina María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII y regente durante la minoría de edad de su hijo Alfonso XIII. A propuesta del ministro de la Gobernación y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de mi augusto hijo, el rey don Alfonso XIII, y como reina regente del reino, tengo en aprobar los siguientes estatutos para el régimen de los colegios de médicos y de farmacéuticos, dado en Palacio a 12 de abril de 1898. María Cristina. Una de las primeras noticias del Colegio de Médicos fue en 1898, relativa a los soldados de la Guerra de Cuba. Albacete. Muy en breve llegarán a esta capital los soldados repatriados heridos y enfermos que han de instalarse en el hospital militar que va a establecerse aquí. Para prestar en él sus servicios han sido aceptados los desinteresados ofrecimientos del Colegio Médico de Albacete. La década de los años 20 fue especialmente intensa y fructífera para el Colegio de Médicos. Desde homenajes a médicos fallecidos por la gripe española mientras atendían a sus pacientes, pasando por la propuesta y solicitud de poner una calle a don Santiago Ramón y Cajal, o las gestiones para contactar con grandes maestros de la medicina, a fin de que vinieran a nuestra ciudad a dar conferencias e impartir sus conocimientos. Para esto último se creó la sección científica del Colegio Oficial de Médicos, que celebró reuniones exponiendo casos difíciles, comentando novedades y avances médicos, compartiendo libros o publicaciones o solicitando los puntos de vista de los colegas médicos. Enfermedades como la tuberculosis, el tifus, el cólera o el paludismo amenazaban a la sociedad. Los sanitarios salían adelante con lo poco que había y en algunas ocasiones incluso se inventaban aparatos. En 1927 nos visitó el doctor Ferrán, descubridor de la vacuna contra el cólera, entre otras. Aprovechó su presencia en Albacete para vacunar de tuberculosis a los niños que estaban en la Casa de Misericordia. Al año siguiente, 1928, vino el doctor don Gregorio Marañón a dar una conferencia sobre diabetes infantil. Marañón volvería en 1930 para cerrar, con broche de oro, el curso académico del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Ya en los años 30 había artículos en prensa en los que se hablaba de que el papel del médico no era comprendido ni recompensado en su justa medida. El doctor Ferrán Pérez, secretario del Colegio de Médicos de Madrid, nos da una idea de las dificultades a las que se enfrentaba la clase médica hace casi un siglo. La labor del médico es intelectual, pero también moral. Se mete en las casas, ve cómo está la situación de la familia, les lleva piedad y consuelo. Y que la guerra estalle o se desencadene la epidemia, allí está el médico en medio de las venenosas flechas del contagio, como entre las silbantes balas homicidas. Y cuando a veces cae para siempre, no es con la aureola gloriosa del guerrero perdurada para la posteridad en mármoles y bronces, sino humilde, ignorado, anónimo, sin otra recompensa que el haber cumplido con su deber. La Guerra Civil Española supuso la derogación y disolución de la estructura colegial. La posguerra fue oscura con un grave retroceso de todos los avances y un repunte de enfermedades provocadas por el hambre y la falta de higiene. Por ello, en 1947 se inauguró el Hospital de Enfermedades del Tórax Nuestra Señora de los Llanos, conocido como Sanatorio Antituberculoso, que fue referente en toda España. En la década de los 50 fueron muchos los médicos que trabajaban para la beneficencia, aquellos que pasaban consultas gratuitas a los llamados pobres de solemnidad. En 1971 se asistía a la colocación de la primera piedra del nuevo hospital, que no se inauguró hasta 1985. En los años 80 y gracias a la Ley General de Sanidad se creó la figura del médico de familia y nació la atención primaria, desapareciendo los ambulatorios que pasaron a llamarse centros de salud.
En esta década se asiste a las mesas redondas de la Sociedad de Medicina y Cirugía, creada en 1968 y que pasó a ser, ya en el siglo XXI, Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. En 1998 se inaugura en Albacete el primer curso académico de la Facultad de Medicina y en 2002 el Instituto Nacional de la Salud, INSALUD, traspasó sus competencias al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM. Han pasado 130 años desde aquel lejano 1895 y hacemos memoria agradecida de nuestra historia y de aquellos que la protagonizaron con escasos medios, pero con pasión, dedicación y profesionalidad, con la esperanza puesta en una sanidad que mira al futuro. El 30 de septiembre, el Colegio Oficial de Médicos de Albacete celebró 130 años de historia. Una noche para mirar atrás con gratitud, recordar los inicios, honrar a quienes abrieron camino y reconocer a quienes han acompañado siempre a la sociedad desde la vocación, la humanidad y el compromiso. En aquella gala, la emoción se convirtió en memoria viva y en la voz de su presidente, el doctor Blas González Montero, quedaron resumidos el sentido de una institución que no solo ha cumplido años, sino que ha caminado junto a Albacete cuidando de sus vecinos. Amigas y amigos, hoy somos una comunidad que comparte el mismo escenario de historias con un mismo objetivo: servir. Desde entonces, querido colegio, nos has enseñado que la medicina es ciencia y a la vez es humanidad, compasión en la fragilidad, consuelo en el sufrimiento. Que aunque siguen existiendo enfermedades incurables, no hay enfermos incuidables. Que hay colegas que enferman y que envejecen, y compañeros y compañeras que en la actual situación sufren agresiones en su trabajo. El Código de Deontología Médica no es una creencia aérea, intimista ni autorreferencial. Su cumplimiento por Julián hasta el extremo nos honra, nos compromete y engrandece tu leyenda. Y lo recuerdo para contarlo. Esa historia continuó poco después con un reconocimiento muy especial: la Medalla al Mérito Municipal, concedida por el Ayuntamiento en el 650 aniversario de la ciudad. Un gesto que simboliza el vínculo entre el colegio, los médicos y Albacete. Y meses después, en las terceras jornadas de la profesión médica de Castilla-La Mancha, ese mismo espíritu volvió a mirar al futuro. Ética, responsabilidad y cuidado de quienes cuidan, porque 130 años no son solo pasado, son una forma de seguir construyendo, juntos, una medicina más humana, cercana y comprometida.